hay mucha chicha, chicos. Aquí hay arqueología, aquí hay poblamiento de América. Pero antes de terminar, me gustaría, hemos estado transmitiendo en vivo y hay compañeros y compañeras que también han estado interviniendo a pesar de no estar en la sala. Uno de ellos es la misma persona que ha estado insistiendo que el procesamiento antropogénico que se vivió en esa era en relación al Pleistoceno que se habló al principio de la charla, crearon condiciones explícitas únicas de su suelo, técnicas desconocidas pero que garantizó la exuberancia. La tierra preta tiene una composición biofísico-química que hasta la fecha presente no ha podido replicar, tanto así que su uso aumenta tanto la productividad de la biomasa, que incluso si nuevos depósitos de ingreso cíclico ya se comportan como algo que denominan un superorganismo. Eso por un lado. Otra compañera, que se llama Ibel Urbina, ella también es egresada de nuestras aulas, está en México, ella acaba de hacer una pregunta más de orden metodológico. ¿Por qué hablar entonces de etnoecología y no ecología de los pueblos indígenas? O sea, ¿cuál es el marco de referencia para hacer uso de esta palabra y quizás no de la otra? Y conversando con una amiga, Tamara Coto, ella me contó, a propósito de su comentario, que los insectos son indicadores de ecosistema, contó que el Fray Armellada en el 29 compiló una serie de cuentos en Temón, Camaracoto, y hay uno específico que se llama La Mora y el Cocuyo, que de pronto se conoce muchísimo aquí, pero de Caico, y hablan sobre justamente la función de la quema y la ceniza para revitalizar los suelos. Entonces, si se acordarán ese cuento infantil, habla que ese fuego avivó que ya entonces la mora se remozara, se revitalizara para ser amada por el cocuyo. Entonces, me parece muy interesante este puente de conexión, insistiendo siempre en la memoria oral, porque lo es, la memoria oral de cómo el objetivo de una técnica entra en una explicación científica de interrelación bioquímica. Eso han sido como los comentarios. En cuanto al tema de las tierras pretas, ¿no? Lo que eso es más o menos los mismos principios que nosotros aplicamos para la restauración de ecosistemas. También vamos haciendo tierras pretas. ¿Y cómo se construye la tierra preta? La tierra preta es el resultado del manejo del bosque. Eso se hizo por el bosque manejo. Eso es porque alguien estuvo allí cortando árboles, alguien estuvo allí seleccionando por mucho tiempo y crearon esas formaciones de suelos extraordinarias que en la agricultura no intensiva también las crea. También las crea, pero las crea la naturaleza y son capas muy chiquitas, ¿no? El hombre que crea esa realidad de 4 metros para abajo, el hombre siempre supera un poco la naturaleza. Pero lo de la técnica del fuego me interesa. Lo del fuego, o sea, pero fíjate, yo no terminé de hablar de eso. Es que las zonas del Coruco no se queman completamente. Hay algunas zonas que quedan algunos troncos, algunos palos por ahí. Y ahí es otro tratamiento de la fertilidad. El tratamiento de la fertilidad a nivel biológico, porque la quema te da fertilidad química, ¿no? Sí. No, te lo digo incluso porque es que hace muchos años atrás, uno de los problemas que Erika tenía o que justificaba muchas veces todo el tema de la conservación de la gran sabana y de los problemas de la gran sabana era la quema, o sea, el hecho de quemar, bueno, en el caso de los conucos, en el caso para cazar también, hay una técnica para cazar que se abre el fuego y bueno, sí. Entonces, bueno, que a los bemones decían quemones, porque entonces ellos quemaban, si un bemón quemó, porque ellos quemaban en la sabana y tal, ¿no? Entonces, que no sé si ustedes siguen finado ya, Carlos Figueroa, bemón, porque fue como mi preocupación, que bueno, cuando uno está frente a las instituciones, bueno, las argumentaciones pues tienen, desde cada punto de vista tienen que estar suficientemente argumentadas, ¿no? Entonces, no, porque es que yo soy quemón, entonces bueno, no, y tal. Y fue en esa oportunidad, Carlos Figueroa a una reunión y dijo que el problema que da también que muchos de las nuevas generaciones habían perdido la técnica del fuego. Y recuerdo que el conocimiento fue el manejo de la técnica. Y eso se vincula, además, cuando hubo, creo que en
no sé, me acuerdo cuando que fue, en una esta de que bajó muchísimo el turismo en Canaima. Y entonces, bueno, había toda una crisis porque, bueno, todos están viviendo el turismo, ¿no? Pegones, y todo el mundo, entonces, bueno, precisamente era porque ya habían perdido el conocimiento del conuco y de toda la cacería porque estaban abocados al turismo. Entonces, frente a esa necesidad, o sea, a esa crisis que hubo en ese momento, empezaron a hacer conuco, bueno, así sin ninguna, o sea, la memoria del conuco Pemón, en su técnica, tenía una generación imparéntesis, o sea, como que no había continuidad, porque bueno, no se había. Entonces, bueno, los abuelos, las abuelas decían, bueno, vamos a tener que dar charlas de cómo hacer conuco. ¿Por qué? Porque se empezaron a quemar y se les fue la cuestión de las manos. Y bueno, hubo un daño importante, aparente. Yo no conozco nada de estas cosas, yo soy una especialista, pero es interesante porque como eso, o sea, es un llamado de atención también, ¿no? Porque como esa pérdida quita la autonomía, o sea, la autonomía alimentaria, pues empezando por allí. Y bueno, por ahí iba también mi pregunta sobre la quema, la necesidad del manejo y de retomar eso y que de pronto el papel, a lo mejor. Es que yo creo que depende, ¿no? En suelos pobres yo creo que hay que evitar la quema a toda costa. En suelos como digo, en zonas clímax, en zonas de bosque maduro, sí la aplicaría. Pero en zonas donde la biología del suelo está severamente castigada, es ir para atrás, o sea, el fuego. ¿Y cómo hacemos con conuco? Por ejemplo, como te decía, con conuco hay zonas que no se queman completamente. Hay zonas donde quedan resguardados los microorganismos, las hifas, los hongos, las bacterias, que después ellos van a ir colonizando, y también en las raíces de los árboles, que después ya van a ir colonizando toda el área que el fuego mató. Porque el fuego mata toda la microbiología, pero en algunas zonas en el conuco no se aparece. Te digo, yo, cuando estuvimos ahí en Orinoco Medio, en Alto Orinoco, con Yeguana también, yo hice cuestión de fijarme en eso. Y yo vi que no todos los conucos estaban quemados, siempre hay zonas que se conservan. Ahí por ejemplo, hay un montón de maderita, medio chamuscadita. Hay zonas de troncos que todavía están vivos, que todavía están verdes, y esos son los reservorios, esos son los relictos de la microbiología. Y eso es lo que me parece interesante de esta agricultura, que también cuida la parte del suelo, de la microbiología, la mantiene, la sostiene. Bueno, ciertamente yo no he leído Betty Meyers, pero lo que yo sí sé es que cuando yo vivía en la selva con Yeguana, por allá estuvo una estudiante de esta escuela que está haciendo su tesis, Lucy Videla, que la tutoriaba Miguel Ángel Pereira, recientemente fallecido. Y la discusión de la tutora y de la tutoriada era la siguiente: si los yeguanas estaban realmente conservando la ecología, porque la tesis teóricamente se llama la ecología cultural, y el tema era si lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo, por justamente lo que está mencionando aquí la profesora, es decir, la utilización de la quema para el conuco. Entonces, lo que la tesis demostró, buscando una salida a ese dilema, era que el proceso de aculturación, precisamente a la medida en que el yeguana va abandonando su cultura, el conuco aumenta, cambia su forma, deja de ser circular, se vuelve cuadrado, aumenta en extensión, y la técnica también es más agresiva y no está para nada basada en la idea de conservar, sino en la productividad. Entonces ella dijo que en la medida en que ellos retornan a su cosmovisión, el conuco además pierde diversidad. El conuco tiende a especializar en una sola especie. Si van a lo ancestral, el conuco sigue siendo policultivo, es más pequeño, y la forma es irregular, pues en todo caso es circular, y la técnica que utilizan es la que utilizaban las abuelas y los abuelos. Entonces ahí de manera está saldada un poco la cosa según lo que ella estaba planteando en su tesis. Decía, si él abandona su cultura, este es el impacto ambiental negativo, pero si no, entonces el impacto es menor. Por supuesto que hay un impacto, pero el impacto inclusive puede
retorno o riqueza de la biodiversidad si se mantiene la técnica ancestral. Es un poco lo que ella estaba planteando en su tesis. En el caso de nosotros lo que nosotros hacemos, como te digo, que un conuco no se quema en su totalidad, y además también en un conuco se planta o se tolera la presencia de algunas plantas que no se podan, que no se tocan, que se dejan prosperar. Y esas plantas cumplen el papel de lo que en agronomía se llaman plantas de servicio. Las plantas de servicio son aquellas que acompañan un cultivo para cuidarlo, por ejemplo. Por ejemplo, la agronomía usa mucho la crotolaria y la asocia con diversos cultivos, la asocia con la soya, a nivel industrial, de tractor, de miles y de miles y de miles de millones de hectáreas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para conservar la biología del suelo, tenemos que prescindir de la quema, ¿cómo obtenemos esos micronutrientes y macronutrientes que la ceniza nos aporta? Sembrándolos. Sembrándolos para después cortarlos y dárselos al suelo, para acelerar la sucesión. Lo que tú decías, Eric, también rompe otro principio fundamental de las agriculturas indígenas, que es la sucesión. Es la sucesión de pasar del claro al bosque, del bosque al claro con todas las fases intermedias que hay en el medio. Si te quedas pegado todo el tiempo en yuca, o sea, ya ahí no hay, hay bosques estándar, no hay relación forestal, no hay relación con el bosque, todo lo contrario. A ver, el tema de los superorganismos que mencionaba el compañero de la tierra preta. Sí, eso es ciencia pura y dura. De hecho, algunas han sido convocadas varias veces para el premio Nobel y no se lo ha ganado. Mucha gente piensa que es porque está el paradigma de Darwin ahí y lo ha impedido, ¿no? Pero en general, y creo que eso tiene que ver con nociones de las religiones indígenas. Lo que pasa es que nosotros llegamos a través de la ciencia, pero llegamos a la misma conclusión. Todos los elementos definitivamente están relacionados. Hay un libro de John Bloch, uno de los más biólogos así también, muy defensor, científico duro, con muchísima publicación en ecología dura, de laboratorio, que habla de los superorganismos de plantas. El libro empieza más o menos así, porque imagínate que tú estás viendo por un telescopio un planeta y de repente sale un cohete volando. ¿Qué vas a pensar de eso? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Efectivamente, vas a pensar, no, esos son unos animales que viven allí, que además que han creado esta tecnología y que están lanzando una cosa hacia afuera, ¿no? Llegar a ese planteamiento es bastante difícil, es muy rebuscado, ¿no? El planteamiento más fácil de llegar a plantear que es alguna especie de resultado fisiológico del organismo que estás viendo, ¿no? O sea, el planeta expulsa una cosa ahí que no sé, probablemente un meteorito o un satélite, o sea, es un proceso que forma parte de un macroorganismo. Esa es la perspectiva de John Lovelock y bueno, y efectivamente aparente que es así y creo que hacia allá vamos, y hacia allá vamos reconstruyendo nuestra ética. La ética que los pueblos indígenas perdieron, la época que se perdieron por la acción colonial de las iglesias y de las religiones, etc., nosotros también la estamos reconstruyendo alrededor de la ciencia. Porque con la teoría de los superorganismos también nos da pie para, bueno, ver la ciencia de otra manera, ¿no? Ver la ciencia un poco como desde la fe, como desde el corazón, como desde la esperanza. Yo creo que en nuestro caso la ciencia es un recurso valiosísimo que nos hace cada vez más humanos, al contrario de lo que muchas veces escuchamos, ¿no? Que la ciencia nos separa de la humanidad. Creo que la ciencia nos acerca a la belleza. Yo amo la ciencia porque amo la naturaleza, no amo la naturaleza porque amo la ciencia. O sea, yo estudio porque amo, no amo porque estudio, sino principalmente porque amo estudio. Yo creo que esa es una función que nosotros tenemos que reivindicarnos con el conocimiento científico. El conocimiento científico es belleza, es ética, bueno, en fin. Y ahí vendría la pregunta, yo es que creo que lo que ella hizo, que era como lo metodológico y que creo que viene por lo etno, porque tú llamas esto conocimiento científico y no nuestra etnociencia. Bueno, es que es mi contexto cultural, ¿no? Es mi contexto cultural. Yo fui entrenado para esto. Yo fui entrenado desde chiquito para ser académico, para ser científico. O sea, no tuve muchos chances de elegir y bueno, toda mi vida me he dedicado a... Pero, o sea, pero como a nivel metodológico creo que es como el pensar, que es muy estructuralista y tal, pero como que, bueno, que lo de ellos tal vez es ciencia, lo nuestro es ciencia, pero que lo de ellos es su etnociencia y lo nuestro es nuestra etnociencia, nuestra cultura. Esa es nuestra etnociencia, y por eso es que yo digo que yo me baso en este sistema de valores porque es mío, es de mi cultura.
no me baso en nociones que no las entiendo, que no las he profundizado, pero bueno, la profesora, es la especialidad de la profesora de Gabriela, ¿no? Pero yo por eso quise hacer como ese hincapié al comienzo, que yo separo, yo estoy tomando técnicas, pero lo estoy como desestructurando, sacando el contexto, ¿vale? Porque esas técnicas están asociadas a todo un sistema de valores y todo un sistema religioso que yo estoy obviando. Y yo me estoy quedando con la parte instrumental, con la parte positivista, pero le estoy construyendo alrededor de una ética que me da la ecología, que me da la economía, que me da la sensación de estar al borde de un cambio climático, ¿no? donde la actuación es muy urgente, donde de verdad no nos queda tiempo, tenemos poquísimo tiempo en cuestiones de una generación, vamos a dar un mundo muy hostil. Muy hostil, y yo soy un fiel convencido de eso, como un religioso puede ser un convencido de la existencia de Dios. Yo soy un fiel convencido del problema del cambio climático y siento una especie de llamada pastoral para bueno, desde mi punto de vista como practicante de los trabajos de campo, ¿no? Lo que llamamos económico, en el pueblo Pemón, es un poco la respuesta que le va a dar a la profesora, es con respecto a la quema, ¿no? Para nosotros, o para el mundo indígena Pemón, nosotros nos manejamos según los elementos y los tiempos, el periodo de tala y siembra. Siempre tenemos ciclos temporales que son los que nos ayudan a nosotros a cómo debemos manejar lo que es el tema o cuándo hay que hacer un producto, por lo menos tiempo de verano. O sea, nosotros nos manejamos según esas fases y para nosotros el fuego es importante. El fuego es importante a nivel científico y a nivel espiritual también, porque el fuego es vida y manejamos lo que son dos elementos, lo que es el fuego y el agua. El agua es lo que le da vida a todo el ecosistema o la madre naturaleza, y es allí donde pedimos permiso o hay una conexión entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, por eso es que no soy científica, pero según la experiencia, desde muy pequeña que practiqué el conuco con los abuelos, ellos nos explicaban el porqué de quemar luego de las talas y el porqué parte de los troncos quedaban prácticamente sin vida también a lo externo. Pero más allá, lo que es el elemento de la tierra y la conexión, el permiso a la tierra, era que parte de los troncos principales se conectaban con el agua debajo de la tierra. Y eso era lo que producía nuevamente vida a las tierras, los troncos que se van descomponiendo, van creando hongos, las cenizas que han quedado luego de las brasas también van creando vida. Y una de las plantas principales que protagoniza luego de una tala y de una quema es una planta que no lo conozco científicamente en español, pero lo llamamos aurosá. Es la primera planta que da vida en un conusco y es lo que lo identificamos como la planta, la primera planta que alimenta al hombre, pues. Entonces, de allí parte, sí, es como una selga, una espinaca. Entonces, es eso, pues. Para nosotros, el mundo, o sea, el fuego es importante, pues. Y de allí es que parte todo lo que tenga que ver la conexión de vida a vida, fuego, agua y las plantas, pues. Entonces, con respecto en el mundo de nosotros en Gran Sabana, se sabe para muchos científicos que es una tierra bastante pobre, infértil, muchas rocas, mas sin embargo nosotros todavía mantenemos como que la confianza en la naturaleza a nivel espiritual de que a pesar de que hay rocas hay vida igual, hay vida. Entonces, porque las tierras áridas, parte de ellas son rocas, parte de ellas son ácidas, pero igual corre el agua allí y es allí donde inicia el ciclo de vida nuevamente. Independientemente, según los espacios, por eso que le decía a Ludraca, que el conuco Pemón tiene muchas variables, pues, según su espacio, según su composición,
pero quien le da en sí esa particularidad de producción, también según el conocimiento, es el hombre. Y pero ¿a través de qué? A través de una conexión, porque hay una comunicación que te va a decir, aquí puedes hacerlo, aquí puedes sembrar algún producto, algún tubérculo. Con respecto a las yucas amargas, nosotros nos identificamos o nos alineamos según la luz solar. O sea, todas las semillas o las estacas lo hacemos donde amanece, o sea, donde sale el primer rayo del sol. Y cuando nuevamente hay una puesta del sol, lo que queda es la espalda de la yuca, pues, o sea, el tallo. Y es allí donde nuevamente vuelve a reposar o recibe la energía. O sea, la parte así de la yuca es la energía hacia el sol. Ajá, Y cuando vuelve en el atardecer, igualmente vuelve a recibir sus rayos solares. Y es una especie de conexión, pero nosotros somos como que más no ilusionistas, ni tampoco tan fantasiosos, pero es lo real, es lo que vivimos. Entonces, y bueno, dependiendo también de los rubros que uno siembra, a lo que adoptamos el plátano no existía pues en esos tiempos, porque generalmente todos los pueblos indígenas éramos consumidores de cacería, pesca o frutos tropicales, pues más que todo boscosos, o floras también. Nos alimentábamos mucho de flores, porque la flor era como un dulce para nosotros, bueno, para nuestros abuelos. Mas, sin embargo, caminando con el doctor Pelsa, yo le indicaba a él, pues en cada recorrido que hacíamos, le daba un fruto mira doctor, cómete esto, que esto si lo comen los pájaros no se da, o flores, cosas así, pues entonces es parte también de la conexión, pues, bueno, respetando también la experiencia, digamos que académico, y sus conocimientos que ha adquirido, pero también es una experiencia porque lo vivo día al día, y porque cada temporada estamos hablando con un pueblo, es parte de la producción de nosotros. Y con respecto a lo que llamamos el rastrojo, también nosotros por cierto tiempo no es que lo abandonamos, sino que el hombre o el pemón le da como que un espacio a esa tierra intervenida, para que vuelva nuevamente como que a renacer, a reencontrarse con su origen. Yo veo desde el punto de vista de etnoecología como que el origen de lo que da vida, pues, etnoecología. Entonces es el origen, donde varios seres vivos se conectan, se fusionan para dar vida nuevamente, pues es a lo que puedo entender la palabra etno. Entonces, y ¿dónde termina el desarrollo de estos trabajos de producción que se hacen a través de los comuncos? Es en los rastrojos. Los rastrojos cierran con un ciclo de vida luego que a lo que llamamos la madre o la abuela de la yuca amarga, el chibón, luego que hay una conexión con ella, ella vuelve a conectarse nuevamente a ese rastrojo, a lo que ha quedado, que fue parte de ella, su espiritualidad, para que montículos o algo así, ¿no? ¿Qué dijo? Que son como una especie de montes largos que te cortan, caminas por ahí y te vas a cortar, pero eso también es vida. O sea, ya esos para nosotros son seres que se encargan de proteger nuevamente ese espacio para que no vuelvas a pasar por cierto tiempo. Y así sucesivamente, también luego de las prácticas de conuco, los indígenas nos acostumbramos a comer, más que todos los niños, de consumir los frutos que son los ejes, y eso es parte también nuevamente de darle vida a los conucos o de los espacios intervenidos, porque luego que uno se come los ejes queda el coquito y uno lo vuelve otra vez a lanzar. O sea, no es que vamos a sembrarlo, no, si uno va chupando los coquitos y eso, ella vuelve a renacer. Y el ceje es como una especie, una familia de palmeras, porque el moriche crece en la sabana.
muy poco se ve el moriche en el bosque, solo son palmeras donde dan frutos diferentes, o sea, según su espacio también. Y esa palmera funciona como un filtro, que es el que, vamos a decirle que son los alvéolos de los pulmones. Entonces es un filtro también, lo cual ella va absorbiendo por sus tejidos nuevamente el agua que viene por debajo. Entonces es más o menos lo que nuestros abuelos nos han contado, personificándolo, porque para nosotros toda la especie vida, plantas, animales, eran seres humanos, pero a medida que van pasando el tiempo, se van transformando según la evolución. Es lo que nosotros hemos escuchado. Y ahorita, la experiencia de la tercera generación. La tercera generación es que sí se ha hecho como que una manipulación de tierra o de espacios boscosos sin medir, pues. Se han quemado, lamentablemente no manejamos una gran cantidad de las talas que anteriormente con responsabilidad de nuestros abuelos podían quemar 5 hectáreas. Ahorita podemos cortar 5 hectáreas, pero nada más usamos una sola hectárea y el resto se pierde. Entonces ha sido eso, pues una falta de... Yo creo que el tema de la quema también está relacionado con la abundancia del producto del terreno, o sea, con su abundancia y con su riqueza. Porque, por ejemplo, si tú quemas un sitio, un bosque ya formado, o sea, tiene una gran cantidad de recursos, una enorme cantidad de recursos que tiene ese sistema. Pero ahora, si vas a quemar una sabanita con capín helado, eso es una maldad. Casi no tiene recursos. Esos son suelos que están, los ecosistemas cuando están muy impactados más bien necesitan recibir. Uno no les puede sacar. Uno siembra para meterle. O sea, yo siembro maíz ahí, yo siembro yuca, yo siembro auyama, para que me cree condiciones para los árboles y para los animales de ahí. Yo no me puedo llevar nada. Eso es una maldad porque ahí no hay nada. Ahora, en las tierras de abundancia, eso ya es otra cosa. Así que los sistemas importan, los sistemas son generosos. Regalan, van, les da para la venta, etc. Pero cuando el sistema está muy impactado, muy erosionado, lo que necesita es recibir. Nada de exportación. Bueno, para terminar, disculpen. Con respecto a las siembras que hacen, por lo menos en el caso del maíz, generalmente en las sábanas no se queman, pues. Solamente la tierra se remueve porque el mismo montículo de la sabana, que es bastante rica también, ayuda, pues. Entonces la sabana se quema es solamente como que para dar paso a alguna persona